Hola, en este video veremos algunas de las funciones elementales que trabajaremos en análisis 1. En este caso, veremos lo que son las funciones trigonométricas. Comencemos. Las funciones trigonométricas son aquellas que se definen en ángulos, es decir, que la variable x toma valores que son ángulos. ¿Qué ángulos conocemos nosotros? Pues bien, nosotros podemos definir nuestro primer ángulo, que es cuando tomamos 180 grados, y lo podemos pensar en radianes, es decir, ver cuánto equivale esos 180 grados en radianes. En nuestro caso, 180 grados es 3,14, es el valor de pi. Entonces directamente ponemos pi. Pero esta longitud, en particular desde 0 hasta pi, es aproximadamente 3,14. Una vez que tenemos pi, sabemos cuánto vale pi sobre 2, es decir, para imaginarnos el ángulo es el ángulo de 90 grados, aproximadamente es 1,57. Y así podemos ubicar cada uno de los ángulos. Poner menos pi del otro lado y nuestra escala va a quedar en términos de pi, en términos de la unidad pi. Es decir, que nuestras funciones, la variable x que representa un ángulo, me determina cómo va a quedar después el gráfico, porque la escala que voy a usar va a ser de ángulos. ¿Qué funciones voy a trabajar? Y bueno, en particular voy a trabajar la función seno, la función coseno y la función tangente. Veamos cómo se grafican estas tres funciones y de dónde viene el gráfico de esas funciones. Para hacer esos gráficos, miremos qué ocurre cuando vamos a la aplicación de GeoGebra, donde nos grafica automáticamente estas funciones. En particular, observas primero que hemos puesto en el eje X la variable X medida en ángulos, como te decía, ¿sí? Es decir, que cada una de nuestras posiciones, que está acá con este punto, representa un ángulo de la circunferencia unida. A medida que voy avanzando con los ángulos, ¿sí?, la X toma valores en radianes que ubico sobre el eje X. Muy bien. Una vez que cada X tenga un valor particular, un ángulo particular, represente un ángulo particular, frente a un ángulo, para el caso del seno vamos a considerar esta altura, la altura que genera dentro de la circunferencia unida. Si yo miro la circunferencia unida y miro cuánto vale esta altura, y a esa altura se lo asigno a esta variable x, ese resultado aproximadamente 0,75 se lo ubico a este valor de x, voy a obtener el valor del seno, es decir, esta altura la ubico en mi gráfico. A cada valor de mis ángulos le asigno una altura, que me lo tira o la calculadora, o si lo miro en la circunferencia unidad, es esta altura. Entonces, si ubico cada una de esas alturas, ¿sí?, para cada uno de estos valores que me voy moviendo, obtengo el gráfico del seno. Es decir, voy mirando la altura dentro de la circunferencia o en la calculadora, voy ubicando puntitos y cuando ubico todos los puntos me encuentro con la función graficada completamente. En la práctica, generalmente, ubicamos el primer punto, el punto 0, ubicamos el punto de 90 grados, que está a la altura 1, el otro punto que ubicamos es en pi, y esos tres puntos caracterizan el primer giro, el primer medio giro, y tendremos el segundo medio giro haciendo hasta 2pi. Como los radianes vos podés contar, incluso dar más que una vuelta, hacer más vueltas, entonces uno puede graficar la función en todo el eje real. De la misma manera, si yo miro la base, esta base azul, y para ese ángulo particular le miro cuánto me da y ubico el puntito, lo puedo hacer con cada uno de los ángulos. Para un ángulo por acá, un ángulo por más allá de los 90 grados, miro esta base, esta altura,
que es negativa, esta base que es negativa, cuando pasa del eje para este otro cuadrante va a quedar negativa, por eso se ubica en forma negativa. Esa base para este lado es negativo, con lo cual va a ir negativo acá. Este segmento, lo que mide, lo voy a poner acá. Y así lo voy haciendo por cada uno de los ángulos. Si voy ubicando todas las bases que me va devolviendo, ya sea la calculadora o ya sea la circunferencia unitaria, obtengo un gráfico bastante parecido al seno con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el seno y el coseno? Comparemos. La línea roja representa el seno. El seno inicia en 0, ¿sí? Y en el valor pi, 3,14, toma valor 0. El seno da un giro, va hasta 1 y llega hasta pi, ¿sí? Y en esta primera curva senoidal gira y retrocede hasta 0. Mientras que el coseno arranca en 1 y cuando llega a pi vuelve a menos 1. Con lo cual, ten en cuenta la diferencia entre el seno y el coseno. Son muy parecidas las curvas, son idénticas, solo que el seno arranca en 0, mientras que el coseno arranca en 1. Ambas dan valores entre 0 y 1. Si uno sabe cuáles son estas dos funciones, ya puede graficarlas rápidamente, tanto el seno como el coseno, adecuando la escala del eje X y adecuando la escala del eje Y. Por último, la función tangente es bastante diferente a las otras. Si ubico la circunferencia unitaria y armo un eje, el eje Y, tangente a la circunferencia unitaria, esta longitud es la que corresponde a la tangente en ese ángulo. Para este ángulo, la tangente me dio esta longitud negativa. Y así haré con cada ángulo. Si tengo un ángulo por acá, tendré otra longitud. ¿Sí? Hay longitudes positivas y negativas, incluso más altas que el 1. Ahora, la única longitud que no vamos a poder asignar, ¿sí?, para el caso de la tangente, es cuando justo tenga para pi sobre 2 o 3 medios de pi sobre 2. Para pi sobre 2 no hay punto, ¿sí? Se ubica, no se ve que es una asíntota pi sobre 2, pero ahí no vamos a tener valor para la función tangente. Es decir, los valores donde la función tangente no está evaluada, donde no tiene sentido la función tangente, es en pi sobre 2, 3 medios de pi, etc. Veamos cómo queda entonces el gráfico a medida que vas dibujando, ¿sí? Vas pasando por los ángulos, vas tomando valores positivos y negativos, tan altos y tan bajos como yo quiera. Y tener siempre el cuidado que en pi sobre 2 y en 3 medios de pi la función no está definida. Volviendo a nuestro pizarrón, lo que obtuvimos entonces es el gráfico del seno, que recuerdas que empieza en 0, en pi se ajusta y en 2pi, y observa que la imagen va desde el menos 1 al 1. Los valores donde la función se hace 0 es en el 0, pi, 2pi, 3pi, todas son cantidades de pi. Lo mismo pasa con el coseno. El coseno es bastante parecido, la diferencia ya la vimos. Y el coseno lo que tiene de característico es que arranca en 1, hace de vuelta el giro, pero el giro cuando voy hasta pi va hasta menos 1. Y cuando voy al 2pi vuelve al 1. Los ceros cambian. Los ceros están en pi sobre 2, 3 medios de pi. Todas son fracciones de pi. Un número impar por pi sobre 2. Y por último, la función tangente también se puede definir como el seno de x sobre el coseno de x, y por eso es que la función tangente, cuando la graficás, tiene asíntotas en pi sobre 2. Pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 pi sobre 2, o sea, un número par por pi sobre 2. Vamos a tener asíntotas, y además el dominio de la tangente va a estar restringido, va a tener cualquier valor real, salvo un número de pi sobre 2, n por pi sobre 2, con n un número impar. Muy bien.
¿Cómo usamos estas propiedades para graficar? Consideremos, por ejemplo, esta función, ¿sí? Donde tenemos algún valor. Está la función seno, ya sé que la función seno tiene un dibujo particular, arranca en 0, en pi vuelve a 0, ¿sí? Y alcanza la altura 1 en algún momento, ¿sí? A mano alzada, ven que estoy haciendo todo a mano alzada para que ustedes puedan ver que dentro de mi carpeta voy a poder graficar aproximadamente mi función. Vuelve a hacer un giro hacia abajo, ¿sí? De manera lo más simétrica posible, ¿sí? Y llegaré al 2pi. Yo ya sé cómo es la función seno y que se repite, pero en este caso la función seno está modificado con un valor en la x, modificado con un valor en la altura y en el valor de acá. O sea, tengo un valor multiplicado a la función seno, un valor que modifica el argumento y un valor que modifica toda la función en general. Estos se llaman funciones con algún desplazamiento. Esas funciones trigonométricas también las vamos a poder dibujar. Para eso, volvamos a la aplicación GeoGebra, donde tenemos acá un gráfico para mirar. Entonces, observamos que en este caso está la función seno sin ningún desfasaje ni ningún valor sumando o restando a toda la función, ni siquiera multiplicando. Entonces, empecemos modificando el valor que acompaña el que mueve acá al B. ¿Qué pasa si yo voy incorporando algún ángulo para ahí? Entonces, ¿qué observo? Si yo pongo valores, por ejemplo, 1,5 de pi, lo que ocurrió fue que se me fue corriendo, se fue desplazando hacia la derecha, ¿sí? Y si pongo valores negativos, ¿sí? O sea, pongo acá sumando, va a correrse para el otro lado. Entonces, genera un desplazamiento del origen, ¿sí? El origen lo va a desplazar en el ángulo que ya haya pasado acá. Cuando yo le sumo algo a toda la función, observemos, ahí no le sumé nada. Si voy moviendo, sumar o restar, ¿sí? Voy sumando, restando, va moviéndose o hacia arriba si le sumo o hacia abajo si desplazo hacia abajo. Si yo muevo el valor del numerito que multiplica el seno, vamos a tener que se amplifica, ¿sí? Se amplifica con el doble de altura, el triple de altura, ¿sí? O tiene menos amplitud. Ahí desaparece, pero si pongo negativo incluso me lo invierte. Me invierte el seno hacia el otro lado, ¿sí? Tengo el seno centrado, fíjense que cuando pongo el menos, en vez de irse hacia arriba, va hacia abajo. Bien, entonces, ¿cómo podemos usar esto en nuestro gráfico que acabamos de ver cuando estamos analizando un gráfico como este? Entonces, yo lo que digo, ya sé que esta función toma valores entre -1 y 1, ¿sí? Lo único diferencia es que este pi, que está acá, modificando acá, desplaza mi gráfico hacia allá. Es decir, que vamos a, una vez que tenemos este gráfico, a graficar el mismo gráfico que tengo acá, pero lo voy a mover desplazado hacia este lado. O sea, mi gráfico que arrancó acá, volvió a arrancar acá. Aunque se repite, ¿sí? Voy a usar esta primera partecita para no confundirme en la repetición y observen que lo que hizo fue moverse un lugar pi para allá. La otra cosa que tengo que ver es qué ocurre con este valor de acá. Lo que hace este valor es restar hacia abajo, ¿sí? Todos los resultados de este. Entonces mi dibujo va a bajar, las alturas van a bajar un lugar, ¿sí? Con lo cual voy a tener esos puntos me van a como guiar un poquito mi gráfico a mano alzada y ven que se desplazó un lugar hacia abajo. Por último, no sé si notan, pero este valor de acá lo que hace son dos cuestiones. Primero, duplica el valor, ¿sí?
todas estas alturas se duplican, pero a la vez, ¿sí? No solo se duplican, sino que se invierte. Así que mi dibujo va a quedar invertido y hacia abajo. Veremos que lo copiamos. Observen, fíjense, dijimos que duplicamos, ¿sí? O sea que esta altura se duplica hasta acá, ¿sí? Se duplica esa altura, estas quedan fijas, y al duplicarlas me van a quedar ya no 1 de altura, sino 2. Se duplica este valor que teníamos acá, que era 1, ahora se virá a 2. No sé si notan, pero vamos a ir esto que estoy haciendo, ¿sí? Que estoy reproduciendo ese dibujo otra vez a mano alzada. Lo importante en toda esta función no es tanto el dibujo en sí, sino que hayamos comprendido qué hace cada cosa, cada factor, cada valor, ¿sí? Si volvemos acá, voy a poder decir algunas cosas sin necesidad de graficar. En primer lugar, que el dominio de mi función son todos los números reales porque puedo tomar ángulos de cualquier longitud. El gráfico va a ser periódico y se va a repetir. La otra cuestión es la imagen. La imagen de mi función se puede encontrar a partir de la fórmula. Yo sé que algo pasó con ese desplazamiento. Yo sé que los resultados primero quedaron entre menos 1 y 1. Cuando los desplacé hacia un lado, siguieron quedando los resultados de alturas entre menos 1 y 1, pero cuando dupliqué, los resultados al duplicar me quedaron entre menos 2 y 2. Y si encima de duplicar los desplacé hacia abajo, les resté 2, ¿sí? Esto es si duplico. Cuando duplico e invierto. Y cuando estoy restando o sumando, ¿sí? Que es este otro valor que aparece acá, ¿sí? La imagen, los resultados van a bajar, con lo cual ya puedo decir que al menos 2 se va a ir al menos 3 y que el 2 va a bajar hasta el 1. Observa que me quedó entre menos 3 y 1 y si voy a mirar mi gráfico, efectivamente quedó entre menos 3 y menos 1, haciendo mi gráfico a mano alzada. No siempre te vamos a pedir que grafiques, pero sí que entiendas cómo van quedando los resultados y puedas determinar en todo caso cuál es la imagen. Espero que te haya servido este video, que lo puedas hacer no solo con la función seno, sino con una función coseno, desplazada y movida respecto a distintos valores, y puedas identificar rápidamente dominio e imagen. Nos veremos entonces en el próximo video. Chao.